¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, he estado, este año como una respuesta, realmente una respuesta a una petición que le pedí al Señor de que cubriera lo que realmente Él sabía que era necesidad para mí. No soy de ponerle fechas a Dios, ni mucho menos, pero de forma como muy particular, justamente el año pasado, oraba como de manera muy concreta diciendo, Señor, que no se acabe el 2024 sin que tu respuesta llegue a lo que necesito. Y efectivamente, en diciembre, a mediados de diciembre, me llamaron para decirme que me iban a intervenir para ponerme prótesis en la cadera izquierda. Y eso fue impresionante, la verdad, o sea, una pasada. Nunca me habían hecho una cirugía de nada, o sea, que estaba también un poco nervioso, pero era una mezcla rara entre nervios, pero alegría también, a su vez. Y pasaron 6 meses y me intervinieron en la pierna derecha también, la cadera derecha. Tenía una lesión degenerativa que me estaba, impidiendo tener mejor calidad de vida, caminar, moverme, me dolía constantemente. Y bueno, de verdad que gracias a Dios porque ha sido una bendición y vamos, estoy a puntito de meterme a una academia de baile a mover el esqueleto con hierro que ahora tengo, no sé lo que tengo ahí, titanio o algo de eso. Pero bueno, sin más, el sermón que quiero compartir hoy tiene como título El valor del silencio, ¿vale? Y quiero empezar comentando que, como bien sabemos, vivimos sumergidos en la cultura del ruido. Y cuando digo ruido, no me refiero solo al bullicio digital que nos rodea, la avalancha constante de información, las redes sociales que no descansan, los mensajes que interrumpen sin cesar o las notificaciones que suenan como si todo fuera urgente. También hablo del ruido interior, ese torbellino de emociones desbordadas, de pensamientos que no se detienen y de preocupaciones que nos persiguen como sombras. Y por supuesto, también quiero hacer referencia al ruido exterior, ese ruido que nos envuelve a diario mientras trabajamos, conducimos, conversamos, estamos en casa e incluso cuando nos reunimos como iglesia, buscando muchas veces que en nuestras reuniones lo verdadero y lo sagrado del Señor se manifieste con palabras estruendosas, sensaciones fuertes y señales visibles. Le damos tanta importancia al ruido que cuando no percibimos una agitación interior ni vemos caer fuego del cielo ante nuestros ojos, nos sentimos inquietos, vacíos y hasta menos espirituales. Hemos olvidado lo que significa permanecer en silencio. Hemos perdido la capacidad de callar para poder escuchar. Y lo más preocupante es que hemos dejado de oír la voz apacible de Dios. Y sí, Dios puede manifestarse en el estruendo, pero la teología, en su parte más contemplativa, nos recuerda que Dios no grita. Dios no se impone con el bullicio. Dios no necesita del ruido para ser Dios, porque a veces, vuelvo y repito, su voz está en el susurro que el ruido ahoga. Con esto en mente, quiero llevaros a un encuentro, silencioso. Y es el encuentro que tuvo el profeta Elías con el Señor después de una gran victoria, en un momento en el que todo apuntaba a un gran despertar espiritual. Y sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado. Pero antes de llegar a este giro, situémonos en el contexto leyendo parte del relato. Para quienes no lo sepáis, la misión principal de este profeta fue confrontar la idolatría en el reino del norte, Israel, durante el mandato de Acab, en el siglo 9 a.C. Este rey, Acab, contrajo matrimonio con Jezabel, hija de un monarca fenicio, quien intentó erradicar la fe en el Dios de Israel, persiguiendo y dando muerte a sus profetas. Y el primer libro de los Reyes, capítulo 18, del 20 al 39, y lo voy a leer en la nueva traducción lenguaje actual. Sí, ya lo sé. Dice lo siguiente.
Dice que Acab, rey de Israel, llamó a todo el pueblo y reunió a todos los profetas de Baal y Astarté en el monte Carmelo. Y Elías se acercó al pueblo y les preguntó: ¿por cuánto tiempo van a estar cambiando de Dios? Tienen que decidirse por el Dios de Israel o por Baal. Y si Baal es el verdadero Dios, síganlo a él. El pueblo no contestó nada. Entonces Elías agregó: yo soy el único profeta de Dios que ha quedado con vida, pero acá hay 450 profetas de Baal. Traigan 2 toros y que los profetas de Baal elijan uno, que lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña, pero no prendan el fuego. Yo voy a preparar el otro toro, lo voy a poner sobre la leña y tampoco voy a prender fuego. Pídanle a Baal y yo le pediré al Dios de Israel. Y el Dios que responda con fuego es el verdadero Dios. Todo el pueblo contestó: nos parece buena idea. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: elijan un toro ustedes y prepárenlo primero, porque ustedes son muchos. Pídanle a su Dios que mande fuego. Pero ojo, no lo enciendan ustedes. Ellos tomaron el toro, lo prepararon y oraron, dice la palabra, oraron a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Y decían: Baal, contéstanos, Baal, contéstanos. Los profetas saltaban alrededor del altar que habían construido. Al mediodía, Elías se burlaba de ellos y les decía: griten más fuerte, a lo mejor su Dios está pensando, o salió de viaje, quizás fue al baño, tal vez está dormido y tienen que despertarlo. Los profetas de Baal gritaban más fuerte y se cortaban a sí mismos con cuchillos hasta que les salía sangre, pues así acostumbraban a hacerlo en sus cultos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando y saltando como locos, y por fin llegó la hora acordada para quemar el toro. Pero no pasó nada. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Todos se acercaron. Y Elías construyó el altar de Dios que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y con esas 12 piedras construyó el altar. Luego hizo una zanja alrededor del altar en la que cabían unos 12 litros de agua. Acomodó la leña, cortó el toro y lo puso sobre la leña. Entonces Elías le dijo a la gente: llenen 4 jarrones con agua y mojen por completo el toro y la leña. Ellos lo hicieron así. Y después Elías dijo: háganlo otra vez. Ellos echaron nuevamente sobre el animal y la leña agua. Y Elías les pidió que hicieran lo mismo por tercera vez. El agua corrió alrededor del altar y la zanja se llenó de agua. Cuando llegó el momento de quemar el toro, el profeta se acercó y oró: Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, haz que todos sepan que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu servidor, y que he hecho todo lo que tú me has pedido. Que este pueblo sepa que tú eres Dios y que deseas que ellos se acerquen a ti. En ese instante Dios respondió con fuego desde el cielo y consumió por completo el toro, la leña y hasta las piedras. También el agua que llenaba la zanja se evaporó. Fue una escena tan poderosa, tan impactante y contundente que dice la palabra que todo el pueblo cayó rostro en tierra y exclamó: el Dios de Israel es el Dios verdadero, es el único Dios. Y de momento leemos hasta aquí. Y sabéis, esta exclamación no fue solo un grito de asombro y de reverencia por parte de la multitud. Para Elías, escuchar "el Señor es Dios" no solo representó la confirmación pública de que el verdadero Dios estaba de su lado y que Él era su servidor, sino que también fue una afirmación teológica profunda. Dicha declaración expresó literalmente el significado del nombre del profeta. Elías significa "el Señor es Dios". En ese momento, cuando todo parecía encajar y la victoria apuntaba a un despertar espiritual,
Como mencioné al principio, la historia tomó un rumbo inesperado. Elías se vio profundamente sacudido por una amenaza que en otro momento probablemente habría enfrentado con firmeza. Pero esta vez no fue así. El texto bíblico en el capítulo 19 nos dice que el rey Acab le contó a Jezabel, su esposa, todo lo que Elías había hecho. Entonces Jezabel mandó a un mensajero a decirle a Elías: te voy a matar. Te voy a matar como lo hiciste con los profetas de Baal, puesto que Elías había degollado a los 450 falsos profetas. Y dice: si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Y cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó. Anduvo un día por el desierto hasta que se sentó debajo de un arbusto. Y dice que estuvo tan triste que se quería morir, clamando: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Ahora bien, ¿cómo es posible que alguien tan lleno de fe caiga tan rápido en el miedo y la desesperación? Y más aún, ¿cómo puede sucederle después de haber presenciado una escena tan espectacular? El Señor había respondido con fuego desde el cielo, demostrando su poder, derrotando públicamente a los 400 falsos profetas y dejando claro que Elías era su profeta, su siervo. A primera vista, la reacción de Elías puede parecer desproporcionada, incluso desconcertante. Acababa de vivir uno de los momentos más gloriosos de su ministerio. Aquello fue un momento épico, una escena de valentía y chulería con tintes de Marvel, algo de Juego de Tronos y hasta el brillante sarcasmo de Sherlock Holmes. Pero tras la adrenalina vino el bajón. Y ni siquiera el significado de su propio nombre, que proclamaba "El Señor es Dios", fue suficiente para sostenerlo. Podríamos decir que Elías estaba en la cima espiritual y sin embargo una sola frase bastó para derrumbarlo. Un simple mensaje de Jezabel lo empujó a una profunda crisis. Pero ¿sabéis qué? Me encanta que la Biblia nos muestre a Elías así, no solo como un profeta apasionado, valiente y profundamente entregado a su misión, sino también como un ser humano vulnerable. Y la Escritura no lo presenta así para restarle mérito, ni para desacreditarlo, sino para recordarnos que incluso como hijos e hijas de Dios, el cansancio emocional puede quebrarnos. Este inesperado bajón no significó que Elías hubiera perdido su fe. Al contrario, su osadía espiritual en el Monte Carmelo demostró que tenía plena confianza en Dios. Y veamos al menos 3 detalles. Primero, Elías sabía quién lo respaldaba, enfrentándose solo a los 450 profetas. Y fue él quien propuso el duelo con seguridad, diciendo que el verdadero Dios responda con fuego desde el cielo. Lo segundo es que Elías, con descaro y burla, dijo a los profetas: griten más fuerte. Quizás su Dios está pensando, o salió de viaje, tal vez fue al baño o está dormido y tienen que despertarlo. Y lo tercero, y por si fuera poco, es que Elías se puso más chulo y desafiante, pidiendo que mojaran el sacrificio con 12 cántaros de agua. Fue como si dijera: voy a poner dificultad al milagro para que veáis que cuando Dios actúa, lo hace a lo grande. Al parecer, Elías tenía sangre cordobesa. Pero ojo, su chulería espiritual no fue orgullo, sino verdadera confianza. Una confianza con toque andaluz, pero confianza. Una fe firme que le permitió reírse del error
y mantenerse inequívoco, indiscutible y certero ante el rey Acab, ante la multitud y ante los profetas falsos. Elías no perdió su fe. Elías no perdió su fe. Simplemente, como hombre de emociones intensas, pasó de la euforia a la desesperación. Después de aquella gran batalla es probable que estuviera exhausto, experimentando un agotamiento emocional que lo llevó al límite de sus fuerzas y lo dejó vulnerable. Quizás después de todo lo vivido pensó que aquel milagro tan épico lo cambiaría todo, que el pueblo se volvería de inmediato a Dios, que Acab se arrepentiría de su error, que el reinado de Jezabel llegaría a su fin, que los ídolos se romperían ante la gloria del Señor. Pero nada de eso sucedió. Todo siguió igual. Y Elías, desanimado ante la aparente falta de resultados, cuando recibió la amenaza de muerte, sintió como si una espada le atravesara el alma, tanto que llegó a desear morir. Y por eso dijo: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida. Esa desilusión de que nada salió como él esperaba fue posiblemente lo que más le dolió. Insisto, como personas de fe, no podemos olvidar que el cansancio emocional puede quebrarnos. A menudo lo que más nos desanima no es la oposición, ni el conflicto, ni la resistencia, sino ver que después de tanto esfuerzo, los frutos que esperamos simplemente no llegan. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Esto puede ocurrirle a cualquiera. Ninguno de nosotros, escucharme bien, ninguno de nosotros está a salvo de experimentar las mareas erráticas de la emoción. Especialmente cuando las cosas no salen como queremos y tenemos esa sensación de que nada está funcionando. Esa impotencia puede generar en nosotros un miedo que se transforma en desesperación, una tristeza que se convierte en vergüenza, una angustia que nos deja agotados. Y quiero que por favor tengáis esto en cuenta. No siempre es el enemigo externo el que nos paraliza, sino nuestras propias tormentas internas. Pero también quiero que recordéis que incluso en medio de esos abismos emocionales, cuando todo parece perdido y nuestras fuerzas flaquean, Dios sigue presente. Dios sigue presente. Su misericordia no se agota, su fidelidad no falla y su Espíritu Santo nos ofrece continua renovación. Porque aún en la oscuridad de nuestras emociones, la luz del Señor puede encenderse en nuestros corazones. Y si hoy estás decaído o decaída por la razón que sea, vuelvo a repetirte, no se trata de que estés perdiendo la fe. Nos han hecho creer que tener fe significa estar siempre fuertes, firmes y animados, sin dar lugar al desaliento o al dolor. Pero eso no es fe. La verdadera fe no niega nuestras emociones. La verdadera fe atraviesa nuestras emociones, pero nos sostiene. La experiencia de Elías nos enseña que podemos sentirnos desanimados, decepcionados, cansados o heridos, y aún así seguir creyendo. Pero también nos enseña que no podemos permitir que nuestras tormentas internas nos gobiernen. El relato continúa diciendo que Elías caminó durante 40 días y 40 noches hasta que llegó al monte Horeb, el mismo monte donde Moisés se encontró con el Altísimo, también conocido el monte de Dios.
y allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Y en ese momento Dios pasó. Y de inmediato, dice el texto, sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después hubo un terremoto, pero tampoco Dios estaba en el terremoto. Después hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Y fue ahí donde Elías reconoció a Dios. Lo reconoció, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva y recibió las órdenes del Señor. Y es aquí a donde quería llegar. Necesitamos buscar espacios de quietud que protejan nuestra salud mental y nuestro bienestar espiritual. Espacios donde nuestras emociones sean guiadas con inteligencia, encaminándolas hacia un crecimiento de nuestra fe. Porque si nos dejamos arrastrar por lo que sentimos, escucharme bien, si nos dejamos arrastrar por lo que sentimos, podemos llegar a creer que Dios se ha alejado cuando en realidad Él nunca se ha ido. Podemos llegar a confundir su silencio con abandono. Y esto no es así. Como dije al principio y como vemos en el relato bíblico, Dios no se impone con el bullicio. Él no necesita del ruido para ser Dios. Elías lo sabía. Y por eso en medio de su aflicción no permitió que el ruido de sus emociones, su ruido interior y el bullicio del mundo exterior lo dominaran. Elías buscó el silencio y en ese espacio sereno, quieto e íntimo esperó la voz de Dios. Como dije, vivimos en una sociedad saturada de ruido, donde todo parece exigir una reacción inmediata. Hoy el silencio se ha vuelto sospechoso, raro, incómodo. No hay lugar para lo secreto, lo íntimo, lo contemplativo. Todo debe estar expuesto, visible, dicho, compartido, explicado. Todos debemos estar disponibles, opinando, produciendo, haciendo. Y eso nos mantiene distraídos y absorbidos. Y aquí quiero abrir un paréntesis. Hoy, el ruido que más nos daña y que en realidad es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, que afecta a nuestra mente, nuestras emociones, cuerpo y espíritu, es precisamente el ruido que proviene de nuestros dispositivos móviles. Su constante bullicio anula nuestra capacidad de profundizar, volviéndonos ociosos, vacíos y perezosos. Y tristemente, adictos a lo irrelevante y a lo absurdo, impidiéndonos escuchar la voz viva y personal de Dios, impulsándonos a una devoción que día a día y hora tras hora rendimos a nuestras pantallas. Y en ese culto digital perdemos la oportunidad de estar realmente presentes. Por eso hoy no valoramos lo irrepetible. No valoramos el ahora, ese instante único que no se puede rebobinar ni volver a mirar como un reel, como un vídeo, una historia o una foto guardada. Cierro paréntesis. ¿Sabéis? En referencia a esto, el filósofo contemporáneo Byung-Chul Han, recientemente galardonado con el Premio Princesa de Asturias, expresó lo siguiente: quizás en esta época tan saturada de ruido, el silencio sea el comienzo de un nuevo tipo de libertad. En otras palabras, buscar el silencio y apartarse del ruido que nos rodea es una nueva forma de ser libres. Y sabéis, es una libertad que muchos, y siento decirlo, que muchos creyentes no buscamos, ni siquiera para encontrarnos con Dios. Porque esperamos que en medio del ruido
Dios nos hable con más ruido, pero lo cierto es que su voz apacible quizás te esté susurrando: aquí estoy, no tengas miedo. Elías sabía escuchar al Señor más allá del ruido interior y exterior. Por eso se apartó de todo y de todos para encontrarse libremente con el Altísimo. Caminó durante 40 días y 40 noches para subir al monte de Dios, y una vez estando allí lo esperó en silencio, ignorando deliberadamente el estruendoso viento que quebró la montaña y las piedras, el retumbar del terremoto que estremeció la tierra, el escandaloso fuego, el mismo que Dios había usado hace poco para demostrar su poder. El hombre que se mostró impetuoso y valiente en la altura del monte Carmelo, ahora estaba calmado y escondido en la profundidad de la cueva. Elías no gritó. Elías no se desesperó. Elías no intentó manipular la situación con danza frenéticas y mucho menos se hirió como los profetas de Baal. Elías esperó con fe y en silencio hasta que escuchó una sutil brisa cargada de paz, un silbido apacible y delicado, un suave murmullo casi imperceptible, y supo que Dios estaba ahí. La voz suave del Señor llegó para hablarle, sostenerle y poner en orden su corazón. Y quiero ir terminando con esto. Con esta referencia al silencio, iglesia, quiero que entendáis que la oración no necesita ser escandalosa para ser poderosa. La adoración no necesita de ruido para ser genuina. La fe no necesita de dureza para ser verdadera. Y Dios no necesita del espectáculo para hacerse real. No estoy diciendo que buscar la manifestación visible de Dios sea incorrecto. De hecho, Dios respondió con fuego en el monte Carmelo porque su respuesta debía ser visible, contundente e innegable. Pero ese mismo Dios también se manifiesta con poder en lo invisible y en lo imperceptible. Así que, si queremos experimentar más de su presencia y oír con claridad su voz, necesitamos buscar mayor intimidad con Él. Jesús lo enseñó, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, en lo escondido, en lo secreto. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Mateo 6:6. Tengamos cuidado, porque aunque no seamos idólatras de Baal y Astarte, tal vez seamos idólatras del ruido y del espectáculo. Necesitamos recuperar el valor del silencio, incluso cuando nuestras emociones parecen desbordarse. Necesitamos madurar en la fe, entrenar nuestros sentidos espirituales y dar inteligencia a nuestras emociones. Necesitamos reconocer la voz de Dios en medio de esta cultura saturada de ruido y escuchar esa palabra divina que no truena, pero que sana. Porque aunque parezca contradictorio, su voz más poderosa puede ser la más silenciosa. Así que las preguntas que quedan para nosotros son claras y directas. ¿Seremos capaces de acallar el ruido y devolver al silencio su valor para escuchar lo que realmente importa? ¿Seremos capaces de reconocer nuestra adicción a lo irrelevante y absurdo, admitiendo que hemos dejado de profundizar en lo íntimo y en el secreto con nuestro Padre Celestial? ¿Seremos capaces de caminar hasta el monte de Dios para encontrarnos a solas con Él y atender únicamente a su voz?
Iglesia, Dios no necesita del ruido para ser Dios. Amén. Amén.